Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo inicio de semana y que esta semana sea una semana de bendición, una semana de fructificación y una semana de cumplimientos. Hoy vamos a compartir sobre un tema que es sumamente importante y del cual nos han hecho varias consultas. Es el tema de la restauración de las relaciones padres e hijos. Antes de iniciar el tema, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra junto con el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, el que nos transforma, el que hace que esa palabra se convierta en rema en nuestras vidas, Señor, en una palabra viva, en una palabra en acción. Señor, en esta noche yo te pido que tú, Señor, uses mi lengua como pluma de escribiente para escribir tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos y que tu Espíritu Santo, Señor, la selle en nuestros corazones para que produzca fruto y fruto en abundancia. Señor, preparamos nuestro corazón para que sea una buena tierra en la cual tu palabra sea sembrada y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú abras nuestros oídos, abras nuestros ojos, pero por sobre todo nuestro corazón, para que esta palabra sea una palabra viva. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Como mencionamos al principio, el tema de esta noche es la restauración familiar. Y hemos decidido tocar este tema con la guianza del Espíritu Santo porque hemos recibido una buena cantidad de consultas al respecto de las relaciones padres-hijos. Y en este tiempo, pues en algunos casos esas relaciones se han agudizado, en otras se han edificado, gloria a Jesús por ello, pero básicamente hoy queremos tocar este tema para edificar las vidas de cada uno de nosotros en estas relaciones. Para comenzar, vamos a establecer un cimiento sobre el cual vamos a trabajar esta enseñanza. Y el primer punto que quisiera tratar es el hecho de que los hijos son un regalo de Dios para cada uno de nosotros, pero también son su propiedad. Lo dice la palabra en el Salmo 127, versículos del 3 al 4. Dice la palabra, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces, la palabra que al español se traduce herencia en el hebreo significa también propiedad o heredad. O sea que los hijos Dios nos los da en préstamo. Los hijos Dios nos los da como un regalo, pero eso no significa que no sea un regalo que necesitemos manejar con cuidado, por un lado, porque vamos a rendir cuentas de ello. Por el otro lado, la palabra de Dios dice que los hijos son cosa de estima. O sea, por sobre todas las cosas, nuestros hijos deben ser estimados. Y estimarlos es no pensar que son rebeldes, que son no inteligentes, o que son diablitos, o que son cosas por el estilo, porque eso denota un menosprecio de ellos. Y por el otro lado, y esto es bien interesante, que dice la palabra que los hijos son como saetas en mano del valiente. ¿Qué significa eso? Una saeta es una flecha, y si está en mano de una persona, quiere decir que hay un arco y que esa persona va a lanzar esa flecha con ese arco y va a marcar el destino de la flecha. Y es exactamente lo que dice Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, nosotros debemos formarlos y debemos educarlos de tal manera que los lancemos hacia el éxito en la vida, pero no el éxito mundano, sino el éxito en el sentido de Dios,
que quiere decir que les vaya bien en la vida y que además de eso sean siervos fieles del Señor, sean hijos del Señor, sean seguidores del Señor. Y eso no se da por herencia, eso se da por formación. Como heredad de Dios, como propiedad de Dios, que es su creador y su diseñador, Él no nos deja solos en la tarea de formar a nuestros hijos. Y escúchenme bien, porque estoy insistiendo mucho en la palabra formación, porque el papel de los padres, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, es un papel formativo y que no nos deja solos y que necesitamos hacerlo con la dirección de Él y con las instrucciones de Él. Nos lo enseña también la palabra en el Salmo 127:2. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El Señor en su palabra nos dejó muchísimas enseñanzas acerca de las formas y cosas que necesitamos y podemos formar, enseñar y modelar en nuestros hijos, muchas de las cuales están en el libro de Proverbios, pero no solamente en el libro de Proverbios, sino en otros pasajes de la palabra de Dios. En Proverbios, el libro de Proverbios es un libro que Dios inspiró a Salomón para que lo escribiera, y su objetivo era establecer los principios formativos para los hijos. Y lo dice en la introducción del libro de Proverbios. En Proverbios capítulo 1 y versículo 7 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en el versículo siguiente habla de la responsabilidad de los padres. Pone la línea, pone la marca, pone la plomada en el libro de Proverbios y enseguida dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Notemos que los padres, según este pasaje, necesitan darle a los hijos instrucción y dirección. De la parte de educación, que es recibir conocimientos sobre muchos temas científicos, eso lo da la escuela. Pero lo que es instrucción y dirección, lo que es formación, eso solo lo darán los padres. Y el resultado de seguir el libro de Proverbios y las instrucciones del libro de Proverbios para instruir y formar a nuestros hijos es que ellos van a entender sabiduría y doctrina, razones prudentes, consejos de prudencia, justicia, juicio y equidad. Les dará sagacidad, inteligencia y cordura. Serán sabios y entendidos y tendrán temor de Jehová. También este pasaje establece un principio, y es que el principio de toda la formación de nuestros hijos es el temor de Jehová, el temor de Dios. Sin ese ingrediente fundamental no vamos a llegar muy lejos en la formación de nuestros hijos. Entonces necesitamos instruirlos en temor de Dios, darles instrucción y darles dirección. Si queremos tener éxito terrenal y éxito eterno en la crianza de los hijos, y que por supuesto ellos también lo tengan, necesitamos no solo adoptar los principios de la palabra de Dios como el eje rector de su formación, sino desechar conceptos humanos contrarios a la palabra. Proverbios 16:25 dice:
Hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y Mateo 16:26 nos enseña, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué significa esto? Nosotros podemos educar a nuestros hijos para que tengan éxito en la vida como profesionales, como padres de familia, como matrimonio, pero eso no garantiza el éxito en todos los campos de su vida, ni delante del Señor. Es importante prepararlos para su vida eterna, pero también es importante la educación que los va a preparar para que tengan éxito en la vida terrenal. O sea, debemos combinar las dos. Ya podemos darle al hijo la mejor educación posible, en el mejor colegio posible o en la mejor institución educativa posible, pero si no lo formamos y si no le enseñamos los principios de la palabra de Dios, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Nosotros no solo somos como padres, no solo somos proveedores de una buena educación, sino debemos ser también proveedores de una buena formación en el Señor, en Cristo. Además de esto, en Cristo podemos ganar no solamente el mundo sin perder nuestra alma, pero para ello Dios debe tener la prioridad en nuestra vida y la de nuestros hijos. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en 3 de Juan, capítulo 2, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea que la educación le puede garantizar a los hijos algunos logros en lo terrenal, pero la educación y la formación en la palabra de Dios les va a garantizar no solo la vida eterna, sino que adicionalmente a eso les va a garantizar que a ellos les va a ir bien en la vida, en todas las cosas que hagan. En Deuteronomio capítulo 6 y versículo 3, la palabra de Dios nos lo asegura y debemos recordar que la palabra de Dios es verdad y que la palabra de Dios permanece para siempre. En Deuteronomio capítulo 6 y versículo 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra todos los mandamientos que yo te doy hoy, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y en el versículo 6 al 9 nos dice cómo alcanzar esa meta. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hace un momento hablamos de que para tener éxito delante de Dios y que nuestros hijos les vaya bien aquí en la tierra y posteriormente en la eternidad, necesitamos centrarnos en los principios de la palabra de Dios y desechar los principios o los conceptos humanos de la educación de los hijos que aparentan ser buenos, pero que al final son caminos de muerte. Algunas de esas cosas que se dicen en relación a la educación de los hijos es que necesitamos hacernos amigos de los hijos. Pero aquí yo tengo una observación. Los hijos pueden conseguir amigos en cualquier lado, pero padres solo tienen uno y madres solo tienen una. Por lo tanto, nosotros no estamos en un concurso de ganar amistad ni en un concurso de ganar popularidad en nuestros hijos, sino estamos en una actividad de formarlos y desarrollarlos, y a veces esa tarea no va a ser agradable ni para nosotros ni para ellos. Pero la palabra de Dios dice que necesitamos hacer esa tarea y que nuestros hijos reciban disciplina y formación. En segundo, otro concepto que está vigente en el mundo es que a los hijos no hay que ponerles límites, sino dejarlos que aprendan de sus errores. Pero la palabra dice que el avisado ve el mal y se aparta. ¿Y quién le va a enseñar el mal si no es nosotros mismos?
Los hijos necesitan límites. Los hijos necesitan reglas claras porque en el mundo hay reglas, en el mundo hay límites. Ellos no pueden vivir una vida como se les dé la gana. Necesitan que necesitan vivir dentro de ciertos límites. Y los límites los ponemos nosotros los padres porque nosotros somos los que sostenemos la casa y somos los que dirigimos y somos los que tenemos la responsabilidad de poner esos límites dentro de lo que nos enseña la palabra de Dios. O sea, sí hay que ponerle límites. Los niños deben saber, los niños y los jóvenes deben saber hasta dónde pueden llegar. ¿Por qué razón? Porque el niño y el joven siempre van a retar, siempre van a tratar de sobrepasar los límites, a ver si nosotros vamos a efectivamente cumplir con esos límites. Y si les enseñamos a violentar los límites, a sobrepasar los límites, a probar los límites, eventualmente eso en el mundo les va a ocasionar problemas porque en el mundo hay leyes que se deben respetar, que son los límites dentro de los cuales vivimos en sociedad. De la misma manera, dentro de casa deben haber límites. Hay otro concepto que está muy de moda hoy en el mundo relacionado con los hijos y es que hay que dejarlos tomar sus propias decisiones sobre asuntos de educación, religión, sexo. Es decir, ellos pueden determinar qué género son o qué religión van a seguir o qué educación tomar. Eso es una responsabilidad que Dios nos dio a los padres, no se las dio a ellos, porque a ellos les hace falta la experiencia, a ellos les hace falta el conocimiento. Ellos no han sido expuestos al mundo y a todos los peligros del mundo y por lo tanto no tienen toda la capacidad necesaria para determinar qué es lo que les conviene y no les conviene. Hoy el humanismo secular ateo quiere quitarle la responsabilidad a los padres de formar a los hijos y de enseñarles principios y de enseñarles a tomar las decisiones correctas. Otro concepto que está vigente en el mundo en relación con los hijos es facilitarles la vida lo más que se pueda, y eso tampoco es y lo dicen porque cuando ya salgan al mundo y ellos se van a enfrentar con condiciones duras, entonces hay que tenerlos acolchonaditos en casa para que ellos no encuentren dificultades. Eso tampoco es cierto. La casa es la formadora de responsabilidades, la formadora de buenas decisiones, la formadora de experiencias para que la vida se les facilite a los hijos. No es el mundo el que les va a facilitar la vida, es la formación que ellos reciban en sus casas de sus padres. Otro concepto que está también vigente es que los padres deben ser proveedores de la mejor educación y nada más, proveedores de lo material y proveedores de que los hijos tengan una vida cómoda y fácil, y eso no es cierto. La palabra de Dios nos enseña que el hombre, el ser humano, es espíritu, alma y cuerpo, y los padres necesitamos formar en nuestros hijos en las tres áreas los principios, los valores, los hábitos y las actitudes necesarias para que en las tres áreas de su vida les vaya bien. Y el otro concepto, y hay otros más, pero ahí lo voy a dejar, el otro concepto que es totalmente contrario a la palabra de Dios es que no deberíamos usar en la educación de nuestros hijos o en la formación de nuestros hijos, no deberíamos usar de castigo y menos de disciplina física, cuando la palabra de Dios nos enseña que la vara es para la espalda del necio, y cuando la misma palabra de Dios nos enseña que Dios quiere que nosotros seamos discípulos de Cristo y el discipulado implica disciplina. Una vez aclarados la negatividad y la inutilidad de esos conceptos humanos, vamos a entrar a estudiar algunos de los conceptos bíblicos relacionados con la educación de los hijos, que por cierto es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de abordar lo más importante en esta reunión. Nuestra labor como padres para poder educar a nuestros hijos de una manera bíblica y además de una manera adecuada, el primer punto es que debemos estar de acuerdo
los padres y las madres. Obviamente, si hay un padre soltero o una madre soltera, pues eso no requerirá de un acuerdo. Pero si están juntos el padre y la madre, necesitan estar de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque el padre da la instrucción y la madre da la dirección, de acuerdo a lo que vimos en Proverbios 1:8. El padre establece el principio y la madre es la encargada de ayudar a los hijos a poder definir cómo ese principio lo deben aplicar en todas las áreas de su vida, por un lado. Por el otro lado, también tenemos que reconocer, y este es un tema que a veces es ignorado en el cuerpo de Cristo, que la formación de los hijos no es lo mismo que disciplina. La formación de los hijos es un proceso del cual la disciplina es un elemento, pero no es el elemento fundamental. Hay padres o hay casos que a lo único que se concretan es a dar vara. Y eso no es formar a los hijos. Eso más bien es desatar o estar preparando las condiciones para que un hijo, cuando ya sea suficientemente grande, se rebele y no quiera saber nada de Dios, porque encima de todo le damos la vara en el nombre de Dios, no en el nombre nuestro. Y eso es un tremendo error. El proceso de educar a los hijos pasa por varios pasos. El primero de ellos es el equipamiento, es decir, darles instrucciones. El segundo paso es explicarles o darles la dirección para aplicar ese principio en las diferentes áreas de su vida. El tercer paso es la aplicación acompañada de ese principio. Eso lo hacen ellos con nosotros presentes. ¿Para qué? Para verlos y retroalimentar esa ejecución junto con ellos para que vayan adquiriendo nuevas destrezas. El siguiente paso es la ejecución supervisada. Es decir, ellos lo van a hacer y nosotros solo vamos a observar. En la primera lo hacemos juntos. En la segunda lo hacen ellos y nosotros solo supervisamos. Y al final hacemos un análisis junto con ellos para retroalimentar el proceso si es necesario corregirlo en alguna forma. La siguiente etapa en el proceso formativo es la ejecución, ya hay la ejecución libre, es decir, ellos ya lo aplican y solamente si vemos que hay alguna consecuencia negativa o que ellos nos manifiesten que hubo algún error, entonces lo retroalimentaremos. Y luego de eso, pues se supone que ya debería venir la ejecución exitosa. Ahora, si no hay una aplicación exitosa de ese principio en la vida de nuestros hijos y comienza a haber una resistencia, es decir, saben hacer lo bueno, pero no se les da la gana hacer lo bueno, entonces entra el proceso del castigo. ¿Y qué es el castigo? El castigo es privarlos de alguna cosa que para ellos sea importante, que sepan que toda violación del principio va a tener una consecuencia. Entonces, en ese momento entre el castigo, y los castigos pueden ser de muy diversas formas, como por ejemplo que ellos dejen de ver televisión o que ellos pasen 20 minutos en lo que se llama el time out, es decir, 20 minutos apartados de todo, en reflexión, en un lugar específico de la casa, o privarlo o digamos perder la posibilidad de un privilegio en casa. Si a pesar de eso el niño sigue violando el principio, ya después de que le instruimos, le explicamos, le acompañamos en el proceso de hacerlo, estuvimos haciéndolo juntos en primer lugar, después los acompañamos en el principio de hacerlo, pero ya haciéndolo ellos solitos, y después les dimos la libertad ya de hacerlo ellos solos y siguen con la necedad, entonces viene el castigo. Pero si la necedad persiste, viene la vara.
y la vara es una medida disciplinaria que el Señor la aconseja para la espalda del necio. Y no es solo para niños. Esto también tiene que ver adolescentes. Esto tiene que ver con todo hijo que todavía permanezca en casa. Mientras un hijo permanece en la casa, está bajo nuestra responsabilidad y debe aceptar nuestras reglas y por lo tanto también el castigo y la disciplina si hace alguna cosa que es necedad. Pero si vive en nuestra casa, si él está, si nosotros lo estamos manteniendo, le estamos dando casa, le estamos dando comida, etcétera, etcétera, entonces, aunque el hijo trabajara y aportara, él sigue bajo las normas de casa y en las normas de casa, pues está el castigo y la disciplina, así como está la instrucción. Yo le quiero contar un caso que es experiencia personal mía con una de mis hijas. Ella tenía ya una edad más o menos como de 25 años y no estaba cumpliendo las normas de casa, no estaba cumpliendo las reglas y no eran unas reglas rígidas, eran unas reglas eran las normales, digámoslo así. Ella necesitaba avisar dónde andaba, con quién andaba, a qué horas iba a regresar, etcétera, y no lo hacía. Entonces aplicamos todos los principios que les dije hasta que llegó un momento en que ninguna de esas cosas estaba dando resultado. Entonces en ese momento yo tomé la decisión de decirle, mira hija, tú ya estás grande, tú ya tienes un trabajo que puedes sostener, tienes una semana para irte de casa y busca un lugar a donde irte, donde tú puedas vivir según tus reglas, porque esta es mi casa y estas son mis reglas y tú no las quieres obedecer. Y a pesar de lo difícil que fue la situación, pues lo llevamos a cabo y todavía con la advertencia de que en los siguientes 6 meses ella no podía regresar a casa. Ella iba a tener que experimentar lo que era estar fuera de casa y tenerse que valer por sí misma. Al final el resultado fue que el día antes de que por supuesto que podía llegar a la casa y nos llegaba a visitar y comía con nosotros, pero no vivía en casa. Al llegar a los 6 meses, un día antes ella llegó conmigo a hablarme y me dijo, papá, mañana se cumplen los 6 meses. ¿Puedo regresar? Y entonces en ese momento yo le dije, por supuesto que puedes regresar si estás dispuesta a cumplir las reglas de casa. Y entonces ella me dijo, sí, estoy dispuesto. Entonces yo lo que hice fue un listado de las reglas y le dije, aquí está tu copia, me firmas acá de que aceptas y aquí está tu copia para que la tengas presente todo el tiempo. Y si cumples las reglas, pues no iba a haber ningún problema, pero si no cumples las reglas, entonces vamos a tener que tomar la misma decisión. Y gracias a Dios dio resultado y ella a partir de ese momento cumplió con las reglas. Lo mismo me pasó con otra de mis hijas, un día que yo estaba hablando con ella relacionado con cuestiones disciplinarias y ella me dijo, es que tú deberías ser mi amigo. Y entonces yo le contesté, mira, perdona, amigos puedes conseguir en escuela, puedes conseguir en la universidad, puedes conseguir en cualquier lado, pero tata solo tenés uno, no vas a conseguir otro. Y yo soy tu papá y yo voy a asumir mi responsabilidad delante del Señor de educarte, de formarte, aunque no te guste. Y así sea lo más impopular que te parezca o así te parezca lo más anticuado, pero así son las cosas y vas a tener que aceptarlo. Eso no quiere decir que te voy a tratar mal ni que voy a ser grosero, pero voy a ser firme y no voy a aceptar que cometas indisciplinas. Y también resultó muy bien, resultó de una manera muy satisfactoria y agradable posteriormente. Un consejo también que les quisiera dar en relación con la cuestión disciplinaria. En primer lugar, la disciplina debe ser en casa, no debe ser en público. La disciplina se aplica en privado
porque es un castigo, no un avergonzamiento. Por lo tanto, debe ser en privado el hijo y el que va a impartir esa disciplina. En segundo lugar, siempre hay que ser claro en que la disciplina se aplica por amor y que les duele tanto a ellos como a uno, pero que es la responsabilidad de uno aplicarla, nos guste o no nos guste. Y en tercer lugar, cuando aplicamos disciplina, eso es doloroso para ellos. Entonces venimos y posteriormente al aplicar la disciplina, una media hora después, una hora después, vamos y hablamos con ellos y les pedimos perdón por el dolor, pero que es necesario para ellos, para su formación, para su aprendizaje, y que aunque les duela, nosotros vamos a seguir aplicando la disciplina para bendición de ellos. Y en ese momento podemos, después de pedirles perdón por el dolor que les causamos, pero no por la disciplina que aplicamos, entonces podemos orar con ellos para que el Señor abra los ojos de su entendimiento, para que el Señor les dé la sabiduría de que no sigan violando los principios sobre los cuales ellos deben establecer sus vidas o los límites. Y una cuestión final. Una vez aplicamos la disciplina, los dejamos con su dolor un momento, hablamos con ellos y les pedimos perdón y oramos juntos, el asunto quedó resuelto. No deben haber más consecuencias. Es decir, nosotros no debemos permanecer en nuestro enojo, nosotros no debemos permanecer con la cuestión en la mente de que el hijo es necio o lo que sea. Una vez ya aplicada la disciplina, entonces se terminó el asunto. Es como el Señor. Una vez que aplicamos la disciplina o el Señor nos perdona, una vez que el Señor nos disciplina o el Señor nos perdona, el asunto queda olvidado, queda resuelto y seguimos adelante. No tenemos que dar, disciplina sobre castigo, porque eso sería una doble pena que estaríamos aplicando. El otro punto importante en cuanto a los principios para la educación de los hijos es que necesitamos enseñarle con la palabra, con el precepto, pero también con el ejemplo. Los niños y los jóvenes no solo aprenden por lo que oyen, aprenden por lo que nos ven hacer. Por ejemplo, y este caso lo viví en una consejería, es que el papá le decía al niño que no mintiera, pero cuando llegaba un cobrador a casa, el papá le decía al hijo que dijera que él no estaba. Entonces ahí con nuestros hechos estábamos borrando lo que estábamos o lo que el padre estaba enseñando con el precepto. Entonces debemos ser congruentes, debemos ser consistentes, no solo en enseñar el principio, sino en vivirlo nosotros, en aplicarlo nosotros también en nuestra vida. No es como, aquí no aplica aquello de que en alguna oportunidad un papá le dijo a su hijo, mira, yo fumo, pero vos no vayas a fumar. Así que estaba dando el ejemplo, cómo el hijo no iba a fumar si veía al padre fumando constantemente. Entonces, esa no es una forma de educar, no es una forma de formar a nuestros hijos. Necesitamos ser congruentes entre lo que decimos y lo que vivimos o hacemos. La otra cosa es que no solo hay que darles el principio, hay que enseñarles cómo aplicarlo en las diferentes áreas de su vida. Recuérdese que los niños y los jóvenes no tienen la experiencia que tenemos nosotros los padres. Entonces, cuando les damos un principio, también hay que enseñarles cómo aplica ese principio en la vida en casa, en la vida en la escuela o en la universidad, en la vida laboral, en la vida ciudadana, en su vida personal y en el futuro, en su vida matrimonial.
Entonces tenemos que tomar el tiempo no solo de darles el principio, sino de enseñarles las formas de aplicar ese principio en los hechos de su vida diaria. Y la otra cosa que es importante es aprender de cómo el Señor nos educa a nosotros, cómo el Señor nos forma. El Señor no nos forma con imposiciones, sino que nos forma con convicción, desarrollando autogobierno o responsabilidad propia, por decisión propia, por convencimiento. Entonces también debemos explicar las consecuencias de aplicar el principio y las consecuencias de no aplicar el principio, para que ellos lo apliquen por convicción, no por obligación, porque el día que ya no tengan la obligación o el día que se sientan en libertad de ya no seguir la instrucción, van a hacer lo que se les dé la gana. Y eso no es lo que perseguimos. Lo que perseguimos es que los principios queden establecidos en su vida permanentemente. Como dice la palabra, ¿verdad? Enséñale al niño su camino y aun cuando sea grande no se apartará de ellos. Ahora, ya aplicando estas bases en las cosas concretas que están sucediendo el día de hoy en medio de esta pandemia, lo primero que quiero es decirles, y esto no es solo para la pandemia, pero aplica muy importantemente en este tiempo. Este es un tiempo que Dios ha dispuesto para la restauración de la vida familiar. Haya pandemia o no, la pandemia nos puede facilitar esa tarea, pero estando la venida de Cristo tan cerca, este es un tiempo en el que Dios estableció que iba a haber una restauración familiar. Lo dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En Lucas capítulo 1, versículo 17, la palabra de Dios dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y en la palabra también en Hechos capítulo 2, versículos del 17 al 18, nos habla del plan de Dios para nuestros hijos en este futuro inmediato, o en este presente y futuro inmediato que viviremos. Dice la palabra: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos o sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Miren, es indudable e innegable que en los tiempos actuales son tiempos sumamente peligrosos para las nuevas generaciones, para los niños, para los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes. Son tiempos peligrosos. Están las drogas, está la identidad de género, está el aborto, está el crimen organizado, está la rebelión promovida por todos los medios posibles en contra de la autoridad familiar, en contra de Dios, en contra de las autoridades. Adicionalmente a eso, si vemos quienes están involucrados en las maras y quienes pagan las consecuencias de estar involucrados en las maras, la gran mayoría de ellos son jóvenes. Si vemos también quiénes son los más afectados, salvo el COVID, pero en todas las demás enfermedades, por lo general los más afectados son los niños, los más vulnerables. También a la hora de guerras, violencia, etcétera, los más afectados son los chicos. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y sabe que esta generación que está comenzando es una generación sumamente importante en los planes de Dios, y el diablo la quiere robar, la quiere inutilizar, la quiere
afectar de tal manera que no cumpla el propósito de ser una generación profética, como nos enseña el libro de Hechos en el capítulo 2, versículo 17 al 18 que leímos anteriormente. Y no quiere que haya un pueblo bien dispuesto, preparado para la venida del Señor. Entonces está en este momento también quiénes son los más afectados con divorcios, separaciones, violencia intrafamiliar, pornografía infantil, turismo sexual y tantas otras cosas que hay en el ambiente en este tiempo. Pues son los jóvenes, los niños. Eso evidencia que el diablo sabe que le queda poco tiempo y está viniendo con todo en contra de esta generación. Como dice también en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y en Apocalipsis 12:12 está la cita de que el diablo le sabe que le queda poco tiempo y está buscando destruir. Ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Nuestros hijos están protegidos por el Señor, pero eso no significa que usted y yo no cumplamos la responsabilidad de formar a nuestros hijos, y es más, de formar incluso a nuestros nietos en la medida en que nos sea posible, aunque la responsabilidad primordial es de sus padres. Si educamos bien a sus padres y los formamos bien, ellos van a formar bien a sus hijos. Pero nosotros también podemos apoyar a los padres en la formación de los nietos. Lo dice Deuteronomio 6, que esta palabra que yo te enseño hoy se la enseñarás a Israel para que Israel la enseñe a los hijos y a los hijos de sus hijos. Así que también nosotros no dejamos de ser padres nunca. Una vez Dios nos dio el regalo de la paternidad, seremos padres por el resto de nuestras vidas, aunque nuestros roles vayan cambiando de acuerdo a la edad de nuestros hijos. Pero un rol que no cambia es el rol de padre mientras ellos vivan en nuestras casas. Son nuestras reglas y necesitan vivir de acuerdo a esas reglas y de acuerdo a esos principios. Cuando ellos ya salen de casa y forman su propio hogar, entonces nosotros entramos en otra fase de la paternidad, que es el consejo, que es la observación y el aconsejamiento de nuestros hijos en las cosas que ellos vayan enfrentando en la vida. Algunos de los problemas de los niños y de los adolescentes en este tiempo es que debemos entender algo. Los niños y los adolescentes y aún los jóvenes adultos no tienen toda la experiencia de poder expresar sus sentimientos relacionados con la situación que se está viviendo el día de hoy. Y por el otro lado, ellos reciben una cantidad de noticias por las pláticas de los adultos, porque están metidos en redes sociales, etcétera, etcétera, que les está generando, toda esa situación les está generando un estrés, y un estrés adicional por el hecho de que sus vidas cambiaron radicalmente. En el tiempo en el que ellos deberían estar socializando con sus iguales, resulta que de tajo y sin previo aviso les cortaron las escuelas, los colegios, las reuniones, las piñatas, los repasos, yo no sé si todavía hacen repasos, pero los repasos, las fiestas, o el salir juntos al cine, a los centros comerciales, etcétera. Todo eso de tajo se les quitó y ya llevan 4 meses en eso. Y ellos necesitan esa socialización, que en este momento no la pueden realizar. Y encima de todo les metimos les metieron un homeschool en casa sin el auxilio de los maestros, enfrentándose a nuevas tecnologías, más distanciamiento social, más una serie de cosas así bien complicadas. Entonces eso en ellos está generando ansiedad, estrés, frustración, etcétera, aunque no lo digan, y muchas veces no lo van a decir para no causar el enojo de los padres o para no afligir más a los papás.
Entonces, en primer lugar, lo que nosotros necesitamos en este tiempo para ir restaurando la familia o para ir resolviendo los problemas, porque en este momento han de haber en algunos casos problemas de berrinches, problemas de indisciplina, problemas de inconformidad, mal carácter, enojo, etcétera, 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 en los hijos, como lo puede estar habiendo también en los padres. Entonces, este es un momento en que necesitamos sentarnos con ellos, hacer acopio de toda nuestra mayor comprensión posible y dejarlos expresar lo que ellos sienten sin minimizarlo. Por ejemplo, en algunos casos he sabido de padres que les dicen, ay, por eso te preocupas. Hay problemas más importantes. Para el papá pueden haber problemas más importantes, pero para los hijos, este problema es el problema más importante que ellos están viviendo. Y necesitamos hacer acopio de toda nuestra comprensión y tratar de situarnos en la posición en la que ellos están para comprenderlos y a poderles aconsejar, poderles dar instrucciones, poderles dar dirección para que puedan superar esa situación de estrés, de ansiedad, de angustia que puede estar ocasionando malos comportamientos, mal humor, enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Y necesitamos mostrarles nuestra comprensión y empatía y darles la esperanza de que esto va a cambiar pronto, de que esto no es algo que va a ser eterno, es temporal y que dentro de algún tiempo, que no sabemos todavía, pero que esperamos que sea relativamente más corto de lo que ya vivimos, van a salir a una normalidad con algunas cosas diferentes. Eso por un lado. Por el otro lado, por la cuestión del confinamiento y del homeschool y todo, puede ser que tengan mucho tiempo libre después de hacer sus tareas de la escuela. Lo menos indicado en este tiempo es que les permitamos que su tiempo libre lo estén aplicando constantemente a redes sociales, a través del internet, la compu, el iPad, el celular, etc. ¿Por qué? Porque las redes sociales son altamente contaminantes y alienantes para una persona que está en el proceso de formación. No van a aportarle mayor cosa a su formación. Entonces lo que debemos hacer es sustituir esas actividades que no son adecuadas para él por actividades que puedan edificar su vida, que puedan formarlos, que les permitan desarrollar nuevas habilidades y nuevas capacidades. Algunas de las cosas que podemos hacer en este tiempo para que ellos estén ocupados y sentirse útiles es que necesitamos pedirles su colaboración para desarrollar responsabilidad en ellos y además empatía. ¿Cómo? Pues participando, por ejemplo, en las tareas del hogar. Aunque usted en su casa pudiera tener una asistente administrativa de la casa o una asistente doméstica en la casa, no significa que toda la carga de las tareas domésticas se las estén pasando o se las pasen a esta asistente. Necesitamos que usar esas actividades no porque ella no las pueda hacer, esa persona no las puede hacer, sino porque necesitamos desarrollar en nuestros hijos habilidades y responsabilidades que en el futuro les servirán, porque el día que ellos se casen y su esposa trabaja, no van a quedarse de brazos cruzados y dándole toda la carga adicional del hogar a la esposa, sino van a necesitar trabajar en colaboración. Entonces hay ciertas tareas que nosotros podemos convencerlos, podemos asignarles, si es necesario en contra de su voluntad, pero lo mejor sería convencerlos de la importancia de realizar esas tareas por ellos mismos y por su propia convicción. Pero si no, también pues habrá que aplicar un poquito de disciplina y que ellos puedan participar en esas tareas, como por ejemplo hacer sus camas,
arreglar y ordenar su ropa, barrer y trapear las áreas donde ellos permanecen, como por ejemplo sus dormitorios, sus salas de estar, ayudar a poner la mesa y a recogerla, ayudar a hacer tareas en la cocina. La cocina no es solo para mujeres, la cocina también es para hombres. A mí me encanta cocinar y en este tiempo estoy aprovechando para... Le doy gracias a mi mamá que me metió en ese tipo de tareas y ahora estoy aprendiendo a cocinar muchas cosas más que antes no cocinaba porque no tenía tiempo. Ahora pues, bajo recetas y las aplico y viera que me va muy bien. Yo vivo solo y eso me sirve también como distracción y no tiene nada de malo en el hecho de poder realizar ese tipo de actividades. Otra cosa en la que podemos... ayudarlos a desarrollar habilidades es, por ejemplo, si usted tiene la bendición de poder tener un jardín en casa, pues asignar tareas de jardinería, que aprendan a sembrar, que aprendan a cortar grama, que aprendan algunas cosas, no porque no haya quien lo haga, sino para formar nuevas habilidades y nuevas capacidades en ellos de poder, de que les van a servir en su vida posteriormente. También ellos pueden ayudar con las tareas de los niños más pequeños, con las tareas de homeschool de los niños más pequeños, en lugar de estar cargando a la madre totalmente o al padre totalmente con la ayuda a las tareas de los niños, pues ellos pueden hacerlo con su experiencia. Si son sus hermanos más pequeños, ellos ya tienen los conocimientos necesarios para poderlos ayudar y esa es una forma de ser solidario, responsable y de tener empatía o de desarrollar empatía para con los maestros y para con los padres. En el caso del homeschool y en las otras tareas, pues una empatía con respecto a los asistentes administrativos de casa o a los asistentes domésticos. El hecho de que ellos hagan esas tareas les va a hacer reconocer que las personas que las hacen en tiempos regulares son personas altamente valiosas y que merecen nuestro respeto y aparte merecen nuestra ayuda en el sentido de no complicarles más las tareas domésticas. También podemos aprovechar el tiempo para mejorar la comunicación intrafamiliar. Esa comunicación intrafamiliar la podemos superar o mejorar en dos actividades importantes. Una es que una o dos veces a la semana, yo diría que no más de dos, tal vez máximo tres, para no recargar la cosa o para no vacunarlos, es que podríamos tener un tiempo en casa de alabanza y adoración al Señor, más una lectura y enseñanza de la Biblia y oración, y permitirles a ellos hacer las preguntas que consideren pertinentes relacionadas con el tema que se está exponiendo de la palabra. Con eso los vamos a ir disciplinando y formando para que en etapas posteriores de su vida ellos busquen la alabanza, la adoración, la lectura y meditación de la palabra y la oración por sí mismos, que ellos sepan que pueden recurrir a estas actividades que el Señor nos ha dejado para poder enfrentar y solucionar sus problemas. Además, la presencia de Dios a casa, y en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y su gozo es nuestra fortaleza. La otra actividad que podemos combinar en los otros días en las que no tengamos ese devocional con ellos es en invertir un poco en juegos ¿cómo se llama? Juegos familiares. No necesitamos invertir mucho, en muchos casos podemos invertir en un juego de cartas o podemos invertir en algunos otros juegos de salón que están disponibles en los supermercados y comenzar a participar con ellos, a hacerles la vida en casa agradables a través de esos juegos familiares. Y eso lo que va a generar
es solidaridad, simpatía, comunicación. No debemos aprovecharlos para que ellos desarrollen un espíritu de competencia a toda costa y de ganar a toda costa, sino que es también una oportunidad de enseñarles a aprender que no siempre vamos a ganar, pero que a pesar de ello podemos disfrutar de las actividades en las cuales no ganemos. Porque digamos, si hay 4 jugadores, 5 jugadores, uno es el que va a ganar y no podemos ganar nosotros siempre. Entonces eso también va a ser parte de la formación de su carácter para enseñarles a competir sanamente, a no hacer trampas, a aceptar que las cosas no siempre van a ser como ellos quisieran, y eso va a ser de mucha bendición para ellos. Ya se nos está terminando el tiempo. Espero que estos consejos y estos principios hayan sido de bendición para su vida, para la vida de su familia, que los ponga en práctica lo más antes posible para poder resolver cualquier inconveniente que haya surgido en la relación padres e hijos en esta pandemia, o aprovechar aún más el tiempo de esta pandemia para hacer crecer aún más esa buena relación que usted pudiera tener con sus hijos. Quisiera hacerle algunas peticiones, y dentro de estas es si usted necesitara algún tipo de consejería porque hay algún problema específico que no tratamos en este caso y no ha encontrado la forma de resolverlo. Estamos en la disposición de poderle dar consejería gratuita y por medio audiovisual. Nos podemos comunicar ya sea por una llamada de WhatsApp o por una de Messenger, o a través de una reunión de Zoom, o a través de una reunión de Google Meet. Estamos a la orden, con toda confianza. Queremos servirle. Esa es una. La segunda, si esta enseñanza fue de bendición para su vida, le agradeceríamos muchísimo si la pudiera compartir en sus redes sociales con sus contactos, para bendecir también la vida de ellos y poderles ayudar a resolver las situaciones que se les estén presentando. Por cierto, si usted necesitara lo de la consejería que le hablé anteriormente, o algún conocido o alguna persona conocida suya, por favor, comuníquese por WhatsApp al 5707-9868, 5707-9868, y con mucho gusto le atenderemos. En segundo lugar, quiero contarle que estas enseñanzas y otras muchas que hemos estado dando en este tiempo para exhortar, edificar y consolar, están en nuestro canal de YouTube. A nombre de Gustavo Bianchi. Si usted nos hiciera el favor y le interesa, puede buscar en YouTube Gustavo Bianchi, suscribirse al canal, y ahí están todas estas enseñanzas, muchas de las cuales tienen su bosquejo escrito para que usted lo pueda seguir con facilidad. La última cosa que quisiera pedirle antes de orar y despedir esta transmisión es que no se nos olvide estar orando constantemente por las personas que están padeciendo alguna enfermedad, incluido COVID, así como por los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, bomberos y Policía Nacional Civil, soldados, etcétera, que están en la primera línea de batalla en esta pandemia. Ellos necesitan nuestras oraciones, así que le encargaría que no deje de orar por ellos, y obviamente también ore por nosotros los pastores, para que el Señor nos dé la sabiduría de poder pastorear, aconsejar y guiar a todos nuestros miembros y a personas como ustedes que no son miembros de la iglesia, pero que ven estas transmisiones, para que el Señor nos llene de sabiduría y fortaleza. Muy bien, vamos a orar para despedir esta transmisión. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y permanece para siempre, Señor. Te damos gracias por el tiempo que nos permitiste compartir esta enseñanza, Padre. Y, Señor,
te agradecemos por la vida de cada uno de los que hemos estado en esta transmisión y por mi vida, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has sostenido, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que a nosotros y a nuestras familias tú nos sigas guardando, Señor, proveyendo, cuidando, Padre, y que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando al que está cautivo, sacando de la cárcel al que esté prisionero, Señor. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú suplas toda necesidad, fortalezcas al debilitado, levantes al caído, Señor, que tú le des nuevas fuerzas al que está sin ninguna, Señor, y que a todos nos des hambre y sed de ti. Señor, en esta noche te pedimos que nos des un descanso suficiente, Señor, para recuperar nuestras energías y estar listo para nuestras actividades del día de mañana. Y, Señor, que mañana sea un día de bendición, un día de cumplimientos y un día de fructificación. Señor, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados, que tengan una linda noche y el día de mañana tendremos otra transmisión a las 8 de la noche. Si usted necesita también alguna ampliación sobre este tema, por favor háganoslo saber a través de los mensajes o los comentarios y con mucho gusto lo tomaremos en cuenta para prepararnos y poder apoyarle en esa área. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y un abrazo para todos.